Dios los bendiga. Vamos a empezar con la segunda parte de este estudio, el pronto surgimiento de la bestia. Y en este estudio vamos a comprender quiénes son los 10 cuernos y vamos a ver de quién se trata y vamos a estudiar la teoría que hay sobre los 10 cuernos también. Este estudio es muy revelador y les pido a los que puedan guardar este video porque es posible que esta plataforma quite el video de internet. Espero que no, pero sinceramente a causa de las cosas que voy a hablar es probable que eso suceda. Sin embargo, yo también tengo unas 4 copias guardadas por diversos lugares. Así que vamos a empezar con una oración. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque solamente tú, Señor, revelas tu palabra, porque solamente tú nos das entendimiento, Señor, para comprender las profecías, para comprender lo que estamos viviendo en este tiempo actual. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el poder, porque solamente tú te lo mereces, mi Dios. Yo te doy gracias, Señor, por ese tiempo. Te pido que bendigas cada persona que está escuchando este video, que bendigas su hogar, que bendigas su salud, que bendigas su familia. Padre, te pido que nos des entendimiento en el nombre de Cristo Jesús y concentración para poder comprender lo que tú nos quieres hablar a través de este estudio. En el nombre de Cristo Jesús he orado. Amén. Amén. Y vamos a empezar la segunda parte de una vez. Los que no han visto la primera parte, les sugiero que lo vean completo, porque así van a ver la secuencia de cómo hemos llegado desde el Imperio Babilónico hasta el tiempo de la bestia. Y así había quedado la línea de tiempo en la parte 1. Ahora dejamos esta pregunta pendiente. ¿Quiénes son los 10 cuernos? Las tribus bárbaras es una figura de los 10 cuernos, pero no son los 10 cuernos. Muchos han enseñado de que las tribus bárbaras son los 10 cuernos. ¿Por qué no son los 10 cuernos? En un momento lo vamos a ver con la palabra de Dios. ¿Quiénes fueron las tribus bárbaras? Vamos a leerlo aquí. Las tribus bárbaras fueron pueblos que emigraron al territorio del Imperio Romano de Occidente. Estas migraciones de pueblos bárbaros duraron desde el siglo III hasta el siglo VII y provocó la inestabilidad económica y política del Imperio Romano de Occidente, generando su caída y originando luego los países europeos. A causa de las migraciones de las tribus bárbaras, es que el Imperio Romano de Occidente desaparece paulatinamente con el tiempo. Fueron aproximadamente 4 siglos de migraciones bárbaras y en donde fue desapareciendo el Imperio Romano de Occidente. Entonces, a causa de ello, con el tiempo, nacen los países europeos que conocemos al día de hoy. Y estas son las 10 principales tribus bárbaras que llegaron a invadir el Imperio Romano de Occidente: los visigodos, los álamos, los francos, los vándalos, los suevos, los lombardos, los anglosajones, érulos, burgundios y ostrogodos. Y aquí en este mapa vamos a ver, para explicarle un poco, esto de aquí es el Imperio Romano de Occidente, lo que sería actualmente Europa, parte de la gran Europa que conocemos hoy. Y la parte de aquí, que está en un gris más claro, sería el Imperio Romano de Oriente, o también llamado el Imperio Bizantino. El Imperio Romano de Oriente tenía su capital en Constantinopla, actualmente Turquía, y el Imperio Romano de Occidente tenía su capital en Roma. Así que aquí estamos viendo los 2 imperios romanos en el mapa, lo que simboliza las 2 piernas de hierro en la estatua de Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva las invasiones de las tribus bárbaras, su posición territorial en el Imperio Romano de Occidente. Quiero recordar una vez más de que esto es figura de los 10 cuernos, no son los 10 cuernos como algunas personas han enseñado. Entonces en esta imagen vemos la distribución de los pueblos bárbaros y cómo se fueron extendiendo a través del Imperio Romano de Occidente. Aquí se encuentra el Imperio Bizantino y por aquí está al norte de África el reino de los vándalos. Los vándalos formaban parte también de una de las tribus que también fueron conquistando lo que sería el Imperio Romano de Occidente, ya que se extendió hacia sus islas también. Las tribus bárbaras son figura de los 10 cuernos y no se puede considerar como los 10 cuernos de la bestia de Daniel 7:7 por las siguientes razones. Primero, los pueblos bárbaros que invadieron no solo fueron 10, fueron más de 20, pero sus principales fueron 10. Los 10 cuernos de Daniel 7:7 está ligado a los dedos de los pies de la estatua que soñó Nabucodonosor, y esta surgirá en los tiempos finales.
Entonces, si nosotros pensamos de que las 10 tribus bárbaras son los 10 cuernos de la bestia que vio Daniel en Daniel 7:7, estamos diciendo que los tiempos finales ya sucedieron entre el siglo III y el siglo VII, que fue el tiempo de la invasión de las tribus bárbaras. Estamos hablando de hace 1700 a 1400 años atrás, más de un milenio. Entonces ya pasamos el milenio también. Eso es bíblicamente imposible. Las tribus bárbaras no son los 10 cuernos, pero son figura de los 10 cuernos. Entonces queda descartado la teoría de las tribus bárbaras como los 10 cuernos. Ahora vamos a ver la estatua de Nabucodonosor. Aquí en la estatua de Nabucodonosor hay unas enseñanzas que quiero compartir con ustedes. La primera, respecto a las piernas de hierro. Dice: entonces quise investigar respecto a la cuarta bestia, la cual era distinta a todas, en extremo terrible, con dientes de hierro y garras de bronce, que devoró, desmenuzó y pisoteó los restos con sus patas. Daniel 7:19, versión Peshitta. Recuerdan que en la parte 1 les dije que íbamos a hablar sobre el árbol con más detalle más adelante. En este momento vamos a hablar sobre el árbol que vio Nabucodonosor en su segunda visión en Daniel 4. El tocón que había quedado de este árbol, aquí está, esta parte de acá se llama tocón. Este tocón y las raíces que estaban debajo de la tierra se habían quedado. No tocaron el tocón, sino que al contrario, cercaron el tocón con sus raíces, cercaron el lugar con un cerco de hierro y de bronce. Y la razón por la cual dice la palabra de Dios que fue cercado con un cerco de hierro y de bronce es porque el tocón y sus raíces surgiría después. Ahora, no es por nada de que aquí la Biblia nos está diciendo en el versículo 19 de Daniel 7 que la cuarta bestia tiene dientes de hierro y garras de bronce. Si ustedes relacionan la visión de Nabucodonosor en Daniel 4 con la cuarta bestia que vio Daniel en Daniel 7, estamos viendo que hay una relación de que las raíces del imperio babilónico iba a resurgir después. Obviamente, esto fue dado específicamente a Nabucodonosor respecto a él y a su imperio, pero tenía y tiene un trasfondo escatológico. ¿Por qué motivo? Porque también Nabucodonosor se convirtió en bestia por 7 años, figura del anticristo. En Daniel 4, 15, 16 dice: pero dejad en tierra el tocón con sus raíces, con ataduras de hierro y bronce entre la hierba del campo, que se empape con el rocío del cielo, y comparta con las bestias la hierba de la tierra. Sea cambiado su corazón de hombre, y séale dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Esto es lo que se le dio a Nabucodonosor, en quien luego se cumplió las escrituras como habíamos visto ya en la parte 1 del estudio. Ahora, ¿qué relación tiene Daniel 4 con Daniel 7? Vamos a verlo aquí. El hierro y el bronce dentro del imperio romano simboliza el origen de este imperio desde la unión de Cleopatra VII con Julio César. En lo espiritual, el espíritu de la bestia venía desde el imperio babilónico a través de los demás imperios. Porque en Daniel 4 se narra luego de que el motivo por el cual el tocón con las raíces estaban cercados con hierro y bronce era porque luego iba a resurgir, es decir, que el imperio babilónico no iba a desaparecer. Aquí vemos la estatua, el imperio babilónico, que representa la cabeza de oro, que en sí representaba también a Nabucodonosor, iba a estar presente en lo espiritual a través de todos los imperios para llegar luego al final, a los pies, en los tiempos finales, y estar aún presente en el final de los tiempos. Es por eso que en Apocalipsis 18 dice: ha caído Babilonia la Grande y se ha convertido en morada de demonios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo a través de la estatua que vio Nabucodonosor cómo la bestia, espiritualmente hablando, ha pasado a través del tiempo de imperio en imperio hasta llegar a los días finales. Esto también nos muestra una degradación de que antes era de oro y luego mezcla de hierro con barro cocido. Es una degradación de lo que sería el espíritu de la bestia a través del tiempo. La bestia se va a manifestar como un ser humano en esta etapa de los pies. Pero Daniel vio 4 bestias.
no vio una bestia. Entonces tú te preguntarás por qué yo hablo de un espíritu, el espíritu de la bestia, cuando Daniel vio 4 bestias. Esto se explica de la siguiente manera. Dios es espíritu. La Biblia no dice en ninguna parte, en ningún versículo, de que Dios son espíritus, sino de que Dios es espíritu. Pero la Biblia nos habla también de que existen los 7 espíritus de Dios. Esto significa de que el Espíritu de Dios se manifiesta en 7 facetas, que son los 7 espíritus de Dios, que en realidad es uno. Otro ejemplo, las 7 copas de ira que se van a derramar en el tiempo de la gran tribulación, simbolizan una sola copa de ira, que es la copa de la ira de Dios, y esa copa se la tomó Jesucristo en el Getsemaní, cuando se le presentó la copa de ira, y Jesús dijo, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esto sucedió por 3 veces. Entonces, una copa, que es la copa de ira, que ya la tomó Jesús, es representada luego en 7 copas, en 7 facetas, la ira de Dios. Los que no aceptan a Jesús van a tener que tomar la copa, porque simplemente no aceptaron el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, quien tomó la copa y en él, en la cruz, se volcó la ira de Dios. Ahora, de la misma manera, el espíritu de la bestia es un solo espíritu que ha estado a lo largo del tiempo de la humanidad y se ha manifestado en diversas facetas. Las facetas en las que se ha ido manifestando son los imperios que han pasado a través del tiempo desde Babilonia hasta los días finales. Las 4 bestias que vio Daniel en Daniel 7 representan las facetas del espíritu de la bestia. En el tiempo final, en el tiempo de los pies, que son mezcla de hierro con barro cocido, se va a manifestar el último imperio de la bestia, que se entienda de que cada bestia que vio Daniel es un imperio, no es una persona. El espíritu de la bestia son imperios o gobiernos, no personas. Pero en el tiempo final se va a encarnar en una persona. Así como antes de que Jesús venga al mundo existía el Espíritu de Cristo a través de la eternidad y a través del tiempo cronos, hasta el día de su nacimiento en que fue encarnado, como dice el Evangelio de Juan capítulo 1, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. De la misma manera como es su antítesis, el anticristo, el espíritu de la bestia se va a encarnar en los tiempos finales y va a ser el anticristo. En Daniel 7:24, en la versión Peshitta, dice, los 10 cuernos del reino son 10 reyes que surgirán, y el último surgirá después de ellos. Este será mayor que los primeros y derribará a 3 reyes. Los dedos del pie representan también los 10 cuernos de la 4ª bestia que vio Daniel en Daniel 7. Cuando se habla de bestias, como he dicho, son imperios, y cuando se habla de cuernos, como vimos también en la primera parte, se trata de gobernantes. Entonces, al final, la 4ª bestia tendrá 10 gobernantes, tendrá 10 cuernos, y luego saldrá uno que derribará a 3 de ellos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 al 4, dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. La Biblia misma nos dice claramente en estos versículos de que se manifestará un hombre, un hijo de perdición. ¿Por qué les cito este versículo? Porque muchos piensan de que el anticristo es solamente un sistema, se quedan solamente en la revelación de la bestia. Pero la Biblia nos es clara al mostrarnos de que realmente se va a encarnar también en un ser humano, así como el Espíritu de Cristo fue encarnado, se hizo carne, como dice la palabra en el Evangelio de Juan capítulo 1. De la misma manera, el espíritu de la bestia se va a encarnar, como dice aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, de que va a manifestarse como un hombre, como el hijo de perdición, y que se va a sentar en el templo de Dios. Es decir, para aquel momento el templo de Salomón ya debe estar construido. Entonces hemos visto la degradación a lo largo del tiempo del espíritu de la bestia hasta los días finales.
La otra pequeña enseñanza que les quiero compartir para entender un poco sobre el espíritu de la bestia, y que el Señor me lo mostró en estos días, es la figura de Nimrod. Nimrod fue quien fundó Babilonia. Babilonia, la ciudad de Babilonia, fue construida por él. Y Nimrod es considerado el primer anticristo. Entonces aquí les comparto esta figura que el Señor me mostró en estos días. Nimrod es el primer anticristo en hombre, lo que su antítesis sería Adán. Luego de Nimrod viene el postrer Nimrod o el postrer anticristo, quien sería la bestia, que se haría hombre. Por eso, en los pies, en el tiempo del surgimiento de la bestia, esta bestia que se va a hacer hombre es la parte barro de los pies o la parte humana. Así como Dios tomó polvo, tomó barro para formar a Adán, de la misma manera, el anticristo va a ser encarnado en ese tiempo. Y eso también representa lo que sería la encarnación del anticristo. Por eso es barro con hierro, que simboliza la dureza de su gobierno. Entonces el anticristo sería como un postrer Nimrod. Esa es una figura para verlo, algo que el Señor me estuvo mostrando en estos días, y se los quiero compartir, estas dos enseñanzas sobre el espíritu de la bestia y Nimrod. Ahora vamos a ver los 10 cuernos que son representados en la estatua con los 10 dedos y como los 10 cuernos en la bestia que vio Daniel en Daniel 7, y lo vamos a ver bajo la perspectiva bíblica. Los 10 cuernos representan los 10 dedos de la estatua que tendrá parte de la fuerza del hierro. En Daniel 2, del 41 al 43 dice: y lo que viste, los pies y los dedos, parte de barro de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, pero tendrá la solidez del hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro corriente. Y así, como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido, así parte del reino será fuerte y parte será frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el hierro con el barro. En algunas traducciones dice se mezclarán mediante alianzas humanas, que también es una traducción aceptable. Sin embargo, lo más apegado a la traducción del original es simiente o descendencia. Se ha enseñado de que es la Unión Europea, y así como hemos visto de que las 10 tribus bárbaras no son los 10 cuernos, porque eso pertenece a los tiempos finales, vamos a indagar en la historia si realmente la Unión Europea representa los 10 cuernos. Esta es la historia de la Unión Europea. En 1951 se firma el Tratado de París entre Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Este tratado daría inicio a la Comunidad Europea, y posteriormente, bajo el Tratado de la Unión Europea en 1993, firmado en Holanda, se crea la Unión Europea. Las iniciativas de Francia en 1950 por unir Europa bajo un contexto económico y político que propulsaran la paz tuvieron éxito con el tiempo. Aunque es una supuesta paz y estabilidad, como afirma la Unión Europea en su página oficial. Los países que conforman la Unión Europea actualmente son 27, y se iniciaron con 6. Entonces, no hay ninguna relación en su organización, en su manera de organización con los 10 cuernos, pero yo quiero señalar y quiero rescatar esto de aquí que hemos visto, que Francia fue el país de Europa quien luego de la Segunda Guerra Mundial inicia el plan de una Unión Europea. Aunque en su comienzo no se le llamó Unión Europea, sino Comunidad Europea, fue Francia quien tuvo esa idea de unir los pueblos bajo un solo poder, bajo una sola economía, para propulsar la paz y seguridad en Europa. Entonces la Unión Europea no tiene un fundamento sólido para decir que de allí son los 10 cuernos. Pero ¿por qué enseñan que son los 10 cuernos de allí? Porque la Unión Europea representa a Europa, y Europa anteriormente, como hemos visto, fue invadida por 10 tribus bárbaras. Entonces de allí, de ese origen de las 10 tribus bárbaras, es que se dice que es la Unión Europea. Pero hemos visto de que también las 10 tribus bárbaras no tienen fundamento porque no fueron 10 tribus bárbaras, sino más de 20. Y de hecho, entre las 10 principales tribus bárbaras, una estaba en África y no en Europa, que eran los vándalos. Así que la Unión Europea no tiene un fundamento histórico para relacionarlo con los 10 cuernos de Daniel. La ONU.
Vamos a ver la historia de la ONU y vamos a estudiar a profundidad si realmente la ONU tiene relación con los 10 cuernos de la cuarta bestia. En 1945, en San Francisco, se redacta por 50 países representantes la Carta de las Naciones Unidas y es ratificada por Estados Unidos, Unión Soviética, China, Francia y Reino Unido. Actualmente la ONU la conforman 192 países. Mantener la paz y seguridad a nivel mundial está entre sus 4 principales propósitos. Interesante. La Biblia nos dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 5 del 2 al 4, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. La Biblia está diciendo claramente que cuando digan paz y seguridad va a venir la destrucción repentina. La ONU anuncia bajo todas sus organizaciones a nivel mundial y bajo sus 192 países representantes la paz y la seguridad a nivel mundial. La ONU está conformado por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. El Consejo de Seguridad está conformado por 15 países, de los cuales 5 son permanentes y 10 rotativos. La Asamblea General selecciona los 10 países rotativos que formarán parte del Consejo Nacional por un periodo de 2 años. Les voy a decir algo para la gloria de Dios. Este estudio, tanto la parte 1 como la parte 2, en realidad iba a ser parte de un solo estudio, pero fue tan larga la información y fue tanto lo que el Señor me dio de que tenía que ponerlo en partes. Ahora, yo llegué a un punto en donde personalmente sabía que era la ONU, pero para demostrar y enseñar, porque eso es parte de mi llamado con Dios, del cual voy a rendir cuentas, de no enseñar por enseñar de lo que yo pienso, sino fundamentar lo que estoy enseñando. Y eso lo tengo claro. Yo sé que algún día, cuando esté en la presencia de Dios, voy a rendir cuenta de todo lo que estoy enseñando. Y dice la Biblia que vamos a rendir cuenta aún de las palabras ociosas. ¿Qué es una palabra ociosa? Respecto a un estudio bíblico, en este contexto, es enseñar por enseñar lo que uno piensa. Es una palabra ociosa, una palabra que no se trabajó, es con pereza que lo das. Bueno, yo pienso esto y lo voy a enseñar así. El que quiera aceptarlo que lo acepte y el que no, no. Y eso no es así. Uno debe enseñar y argumentar la palabra de Dios, porque no es tu pensamiento, sino que es la palabra de Dios. Ahora, yo sabía de que era la ONU, pero ¿cómo lo argumentaba? Tenía que demostrar que no eran las tribus bárbaras y tenía que demostrar que no era la Unión Europea. Listo, hasta allí estaba bien. Pero llegué a este punto, que cuando llego a estudiar el Consejo de Seguridad, yo pensé de que realmente eran 10 países los que conformaban el Consejo de Seguridad. Pero no eran 10, eran 15. Y en ese momento yo dejé el estudio un rato, dejé las diapositivas, las estaba armando, llegué allí y quedé bloqueado. No podía avanzar. Necesitaba que Dios me enseñara cómo demostrar que era la ONU, porque yo sinceramente sabía que era la ONU en mi espíritu. Y les voy a ser sincero, yo hice una pequeña oración, no duró ni un minuto. Más o menos mi oración fue algo así. Señor, yo sé que es la ONU, pero no sé cómo demostrarlo. Te pido que me lo muestres en el nombre de Jesús. Algo así simple. Y luego de haber orado me fui a tomar una pausa y después de 3 horas de haber orado, el Señor me dio una revelación muy importante. Con humildad se lo digo y es para la gloria de Dios. Ahora se va a entender con lo que les voy a compartir por qué la ONU representa los 10 cuernos. El Consejo de Seguridad está conformado por 15 países, de los cuales 5 son permanentes y 10 rotativos. Estos permanentes nunca cambian, están fijos allí dentro del Consejo de Seguridad. ¿Qué es el Consejo de Seguridad? El Consejo de Seguridad de la ONU es la cabeza de la ONU. Es donde se toman las decisiones de todo lo que se va a hacer dentro de la ONU para todas sus organizaciones, de acuerdo al tema que se vaya a tocar. Por ejemplo, si se toca un tema de salud y se lleva una decisión final en el Consejo de Seguridad, esa decisión final se lleva a la OMS, que es un organismo de la ONU para la salud a nivel mundial. Dentro de la cabeza de la ONU hay 5 permanentes, que no se mueven, pero 10 van a ser rotativos. ¿Cómo se escogen estos 10? Es la Asamblea General que va a seleccionar 10 países rotativos
que van a formar parte de la ONU. ¿De dónde va a sacar estos países rotativos? De los más de 190 países que forman parte de la ONU. Ahora vamos a entender lo siguiente. Les pido por favor, dejen lo que estén haciendo y concéntrese al 100% en esto de aquí, porque esto es muy importante. Los 5 miembros permanentes son Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China. Esos 5 países no se mueven jamás del Consejo de Seguridad de la ONU. Son parte de la cabeza de la ONU. Y esa es una de las cosas que el Señor me fue mostrando. Y les pido mucha concentración. Tómenlo como una figura simplemente, no hay problema. Pero más adelante vamos a ver el 666 codificado en el funcionamiento de la ONU. Lo voy a demostrar con el mismo funcionamiento de la ONU. Estados Unidos es siempre representado con un águila. Eso lo sabemos todos. La primera bestia que vio Daniel fue un león que tenía alas de águila. Entonces puede tener una relación con Estados Unidos. Véanlo y tómenlo como una figura simplemente. El siguiente país es Rusia, y Rusia siempre es representado con un oso. La segunda bestia que vio Daniel era un oso, que tenía 3 costillas en sus fauces. Tómenlo como una casualidad si desean. Reino Unido. Reino Unido está formado por 4 países. De estos 4 países, cada país tiene una representación también de un animal. La tercera bestia que vio Daniel fue un leopardo con 4 cabezas. Ahora ya no parece tanto casualidad, pero sigamos considerándolo casualidad. Vamos a ver cada animal que representa a los países que conforman el Reino Unido. Inglaterra es representado por un león. Gales es representado por un dragón, un animal mitológico, entiéndase mitológico entre comillas. Escocia es representado por un unicornio, otro animal entre comillas mitológico. E Irlanda del Norte, que también forma parte del Reino Unido, está conformado por el ciervo rojo. Aquí están los 4 animales que conforman la tercera bestia, que a su vez representa al leopardo con 4 cabezas. Pero recuerdan la otra visión que tuvo Daniel sobre el carnero y el macho cabrío, que a su vez estos animales representaban la tercera bestia, que era un leopardo con 4 cabezas. El macho cabrío tenía un cuerno al centro de sus ojos y derrumba al carnero, que luego este cuerno del macho cabrío se rompe y salen 4 cuernos. Qué casualidad de que dentro del Reino Unido, que representaría al leopardo, haya un animal que tenga un cuerno entre los ojos. Y qué casualidad que dentro de estos 4 países exista también otro animal como el ciervo rojo, que tiene 4 cuernos. El ciervo rojo tiene 2 cuernos frontales, como ven aquí, y 2 cuernos laterales que se extienden más y se ramifican, pero en la raíz salen 4 cuernos. Esto realmente es muy interesante. Francia es representado por un gallo, y el gallo no tiene ninguna relación con las 4 bestias que vio Daniel. Pero, ¿recuerdan el árbol que vio Nabucodonosor en el capítulo 4 de Daniel? Dice de que ese árbol representaba al rey Nabucodonosor, y que el rey Nabucodonosor iba a convertirse en una bestia por 7 años. Cuando el rey Nabucodonosor se convirtió como en una bestia, en Daniel 4:33 dice de que al rey Nabucodonosor le crecieron el cabello como las plumas del águila y que sus uñas crecieron como la de las aves. ¿Podría guardar una relación? Podría ser, pero no lo dejo sentado. Pero aún así no deja de ser interesante. Y China representa un dragón, el dragón chino. Entonces estamos viendo esta secuencia, tanto con la visión de Daniel de las 4 bestias en esta fila de aquí, así como los animales que representa cada país en la fila de aquí, excepto puse en Reino Unido, puse los países que lo conforman y no los animales. Esta es una analogía interesante, solamente lo estoy compartiendo como una curiosidad, algo que nos deja que pensar. No lo enseño como doctrina, solo les quiero compartir esto de aquí, que es mucha casualidad, pero lo quiero dejar y quiero enseñarlo como una casualidad. Nada más. Ahora vamos a ver cómo se eligen los 10 países rotativos. La elección de los 10 miembros rotativos.
La Asamblea General selecciona de 5 en 5 los 10 países rotativos que formarán parte del Consejo de Seguridad por un periodo de 2 años. 1 de cada 3 años, los 10 países rotativos deben estar en el Consejo de Seguridad. 2 de los 3 años estarán solo 5 países rotativos. Para que un país miembro de la ONU pase a ser parte de los países rotativos del Consejo de Seguridad, debe tener 2/3 de los votos de la Asamblea General. ¿Cómo se entiende esto? Esto se va a entender en la siguiente gráfica que muestra los 10 países miembros rotativos del Consejo de Seguridad actualmente. Aquí estamos viendo el bloque de 3 años, 2020, 2021, 2022, y los 10 países miembros rotativos del Consejo de Seguridad actualmente. ¿Qué es lo que dice aquí arriba para entenderlo? La Asamblea General selecciona de 5 en 5 los 10 países. Es decir, aquí están los 10 países, si ustedes cuentan son 10 países. Y la Asamblea General selecciona de 5 en 5. ¿Por qué? Porque los 5 primeros van a comenzar, por decir, comenzaron en 2020, según lo que está aquí en este cuadro actual. Hay 5 países que comenzaron en 2020. Nigeria, Túnez, Vietnam, San Vicente y las Granadinas y Estonia. Esos 5. Y en el siguiente año, en el 2021, este año actual, la Asamblea General escoge a Kenia, India, México, Noruega e Irlanda para que formen parte de los miembros rotativos del Consejo de Seguridad para un periodo de 2 años en un bloque de 3. Entonces, esta es la elección de 5 en 5 por periodo de 2 años. Uno de estos 3 años, los 10 países deben estar en el Consejo de Seguridad. Actualmente están los 10 países. 2021 están los 10. Si ven la línea, siguen la línea, están los 10 países en el Consejo de Seguridad. 2 de los 3 años estarán solo 5 países rotativos. Por ejemplo, en este caso Nigeria, Túnez, Vietnam, San Vicente y las Granadinas y Estonia forman parte del 2020 y 2021 en el bloque de los 3 años, y Kenia, India, México, Noruega e Irlanda forman parte del Consejo de Seguridad para los años 2021 y 2022. Hace un momento les dije de que llegué a un punto en donde no entendía cómo demostrar los 10 cuernos en la ONU. Todo esto de aquí sobre el Consejo de Seguridad y la Asamblea Nacional, el Señor me lo mostró en estos días. Ahora, aquí está lo que el Señor me mostró. El 666 codificado en el funcionamiento del Consejo de Seguridad de la ONU. Los países rotativos en su tiempo. 2 de cada 3 años, 5 países son renovados. En porcentaje, 2 de cada 3 años hace el 66,6%. Esto significa que el 66,6% del tiempo la ONU tiene 10 países en el Consejo de Seguridad. ¿Y quiénes son el Consejo de Seguridad? Son la cabeza de la ONU, quienes toman todas las decisiones para el funcionamiento de sus organizaciones a nivel mundial. Esto es muy interesante, pero no solo queda allí. Estamos analizando el 666 codificado dentro del funcionamiento del Consejo de Seguridad, que es cabeza de la ONU. El siguiente punto, porque no es una única vez, son 3 veces que va a aparecer el 666 en su funcionamiento. Aquí es respecto al tiempo. Si se dan cuenta, 66,6%, la ONU tiene 10 cabezas, las 5 que son los permanentes, más los 5 que van a ser los rotativos durante un periodo que es el 66% del tiempo, porque al terminar este bloque de 3, comienza un nuevo bloque de 3, pero con el mismo funcionamiento que tiene este de aquí. Siguiente 666 codificado en el Consejo de Seguridad. El tiempo que los países rotativos están en el Consejo de Seguridad. Los países rotativos son elegidos por 2/3 de los votos de la Asamblea General. Una vez más, 2/3 de los votos hace el 66,6% de los votos totales. Para que estos países hayan entrado a ser elegidos aquí, han tenido que obtener el 66,6% de los votos de la Asamblea General. Ese es el segundo 666 codificado en el funcionamiento del Consejo de Seguridad. Siguiente. Tercer 666 codificado. La representación de la ONU. 10 de 15 países hace el 66,6% de los países miembros del Consejo de Seguridad. 2 años en un periodo de 3,
otra vez 66,6%, segundo 666, en donde sus 5 miembros rotativos fueron escogidos por 2/3 de los votos de la Asamblea General, 66,6% de los votos. Este es el funcionamiento del Consejo de Seguridad de la ONU. 10 cuernos forman parte del Consejo de Seguridad en un lapso del 66,6% y fueron escogidos por el 66,6% de los votos de la Asamblea General. Esto de aquí no es casualidad. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la ONU en su página oficial. Por si en algún caso deja de funcionar esta página, aquí está la prueba, la captura de pantalla, y lo pueden corroborar ustedes yendo a este link que lo voy a dejar en la descripción del video. Dice: paz y seguridad. El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros y cada miembro tiene un voto. De acuerdo con la Carta, todos los miembros de la ONU convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad. Este es el único órgano de la ONU cuyas decisiones los Estados miembros, conforme a la Carta, están obligados a cumplir. Cuando se le presenta una controversia, la primera medida del Consejo es generalmente recomendar a las partes que lleguen a un acuerdo por medios pacíficos. Puede imponer embargos o sanciones económicas o autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir los mandatos. Esto último es muy importante. Aquella organización que busca la paz y la seguridad castiga a sus propios miembros si no aceptan lo que dice la cabeza. Si no aceptan lo que dice el Consejo de Seguridad, lo pueden sancionar e incluso usar la fuerza para que acepten lo que el Consejo de Seguridad, la cabeza de los 10 cuernos, está diciendo. Una falsa paz. Cuando digan paz y seguridad, habrá destrucción repentina. Esta bestia es tan terrible como la vio Daniel, que ella misma no tiene compasión de sus propios miembros. Y si no tiene compasión de sus propios miembros, mucho menos va a tener compasión de los civiles a nivel mundial. Esta es la ONU. Este es el Consejo de Seguridad. Esta es la cabeza con los 10 cuernos. Por eso en la estatua de Nabucodonosor se veía que los 10 dedos, 5 eran de hierro y 5 de barro. Los 5 de hierro representan los 5 permanentes, los 5 países fuertes que no se mueven dentro del Consejo de Seguridad, mientras que la parte frágil, que son los barros, representa a los 5 países miembros rotativos del Consejo de Seguridad que están trabajando en conjunto por el 66,6% del tiempo en la ONU, en la cabeza. ¿Cómo una organización que dice buscar la paz y la seguridad quiere usar la fuerza si no se le hace caso a sus propias decisiones? Y esto con sus propios miembros. Es un gobierno impositivo y dictatorial lo que va a suceder después. Por el momento estamos viendo cómo está surgiendo a nivel mundial, pero llegará el tiempo en que ellos van a ser los que van a gobernar todo el sistema a nivel mundial. Lo interesante y la relación con el árbol en los pies es de que en el árbol de Daniel 4, el tocón y las raíces estaba con un cerco de hierro y bronce. Y esto iba a surgir después, es decir, que estaba protegido por hierro y bronce hasta que resurja después. ¿Cuándo va a resurgir? En los tiempos finales, lo que estamos viviendo actualmente. Estamos viendo el resurgir de esta bestia, pero todavía no tiene el poder como quisiera. Y esto es lo que Dios me mostró. Al estar cercado el tocón, simboliza de que va a surgir después. Pero como el cerco es de hierro y de bronce, simboliza que cuando resurja va a estar dentro de un cerco de hierro y bronce. El hierro simboliza la dureza de su gobierno y el bronce en la Biblia simboliza juicio. Es decir, va a usar la fuerza. Obviamente lo hará con cualquier persona a nivel mundial, contra la persona, contra su familia, contra sus bienes, si no hacen caso a lo que ellos dicen. Y ese es un dato importante que quiero compartirles. La sede de la ONU en Jerusalén se encuentra situado en el Monte de la Abominación. ¿Cuál es el Monte de la Abominación? En el tiempo del rey Salomón, el rey Salomón sabemos de que tuvo 1000 concubinas
y se desvió a causa de ellas y comenzó a levantar altares para los dioses paganos. Estos altares se levantaban en los montes de Jerusalén. Según la cultura de Oriente, si el monte era más alto y allí estaba el altar, el dios de aquel altar era más alto que los demás dioses y tenía mayor poder. Por eso es que a Dios se le conoce como el Altísimo, es decir, de que no hay ningún dios alto en ninguna montaña, por más alta que sea esta, que pueda igualar el poder de Dios. Dios es Dios todopoderoso. Pero en especial hay un monte que los judíos llaman el monte de la abominación. ¿Por qué? Porque en este monte el rey Salomón construyó el mayor número de altares para dioses paganos. Por eso se le llamó el monte de la abominación. Y allí está la sede de la ONU actualmente. Siguiente punto es que de los 5 países permanentes, Francia es el único de origen bárbaro que permanece. Vimos Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China. Francia es el único que viene directamente de las tribus bárbaras, que serían los francos, que permanece hasta este momento y es parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Este es el Consejo de Seguridad de la ONU. Si no me equivoco, esta es la sede principal en New York. Y aquí estamos viendo algunas de las tantas organizaciones que tiene la ONU para controlar incluso la educación de tus hijos, qué es lo que ellos deben pensar, qué es lo que ellos deben hacer. Aquí vemos el Banco Mundial, que es uno de los coanexos de la Organización de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, la OMS. Este logo es el logo de la Corte Internacional de Justicia. En la Corte Internacional de Justicia irán todos aquellos que han sido perseguidos por no sujetarse a lo que dice la ONU o lo que dirá la ONU a futuro, y serán juzgados allí. Y esta mujer que está aquí sentada a mí me hace pensar en la diosa Sofía, una entidad demoníaca que fue manifestada como una diosa para los griegos y comenzó a enseñarles sabiduría. Por eso la sabiduría de los griegos venía de una sabiduría animal y diabólica, como dice Pablo en el siglo I. Y esto no es casualidad. Ellos tenían una manifestación de la diosa Sofía, que en la Biblia habla de ella también de una manera codificada en Proverbios 8. Eso daré otro estudio en algún momento. En Proverbios 8 habla de las 2 sabidurías, la sabiduría de Dios y la sabiduría humana o diabólica, la que mezcla su vino y le da a los incautos. Y aquí está la famosa Agenda 2030, una agenda que, según ellos, que servirá para cambiar al mundo, basado en estas 17 facetas o 17 rubros. Qué casualidad que usan 17 rubros, porque el 17 simboliza para la Biblia la perfección espiritual. El 17 no es casualidad tampoco. Y aquí tenemos la secuencia de la línea de tiempo final, tal como lo hemos visto en las 2 partes del estudio, desde la estatua de Nabucodonosor en Daniel 2, las 4 bestias que vio Daniel en Daniel 7, el carnero y el macho cabrío que vio Daniel en Daniel 8, y la última bestia que saldría también del Imperio Romano, una continuación porque el hierro está en el barro, por eso aquí está formando parte también del Imperio Romano y del Imperio de la Bestia, que sería la ONU en el siglo XXI. De esta bestia, que tiene 10 cuernos, saldrá uno pequeño. Este cuerno pequeño que va a salir y va a prevalecer sobre 3 para derribarlos y va a engrandecerse más que los demás, es el anticristo. El anticristo tendrá una función muy importante en el mundo. Y hasta aquí terminamos con la segunda parte de esta serie. ¿Quién es el cuerno pequeño? ¿Qué función tiene en el mundo? ¿Cuándo va a surgir y cuándo se manifestará como el anticristo? Todo eso lo veremos en una tercera parte del pronto surgimiento de la bestia, el cuerno pequeño. Vamos a orar y darle la gloria a Dios por este estudio. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por permitirnos entender tu palabra, por darnos a conocer tus tiempos, Señor.
Gracias, Señor, por todo lo que tú nos muestras. Gracias, Señor, porque tú respondes a nuestras oraciones. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Sabemos, Señor, de que estamos viviendo tiempos finales. Y sabemos de que tú estás trayendo, Señor, a la iglesia revelación. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Te damos toda la honra, todo el reconocimiento a ti, Señor, porque solamente tú te lo mereces, a ti toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.